La mujer. Según la RAE, persona del sexo femenino. Término que se utiliza en contraste a un hombre o varón. Persona del sexo femenino que ya ha llegado a la pubertad o a la edad adulta. No me convencen. Tal vez un poco de historia nos pueda ayudar. En el Génesis, el hombre fue creado por Dios, varón y hembra, a su imagen y semejanza. Más adelante, filósofos como Platón, en su libro La República, la verán equivalente al hombre, con su misma naturaleza. Una gran novedad para la época. Luego vendrá Kant, con su teoría moral, donde dirá que la mujer está dentro de lo bello y sublime, aunque la seguirá viendo como un ser emocional y sentimental, mientras que al hombre como más racional. Otros pensadores la reducirán por su sexualidad, y habrá quienes la definan por sus características esenciales. Esa capacidad de ver la realidad con una mirada distinta, muy propia de la mujer. Llegará una revolución francesa con sus principios de libertad e igualdad para todos los hombres, mujeres también. Entonces, lo que nos muestran a nosotros las generaciones más jóvenes, ¿realmente describe quién es la mujer? ¿Está la mujer en su plenitud en la industria del entretenimiento? This dance. Estamos al comienzo del siglo XX, donde tenemos a una mujer impregnada de romanticismo. Es delicada e inocente, una mujer fina. Promete algo: docilidad, complacencia. Tomemos a Lillian Gish de ejemplo, o Mary Pickford, la novia de América. Ambas símbolos del cine mudo, reflejo de la alegría de los dorados 20, mujeres bellas, deseables y con características similares. Cabello corto o el corte bob, cejas delgadas, silueta aplanada ocultando pechos y cintura, delgada y con tendencias al bronceado. Usa faldas más cortas y ya no lleva corsé. Escuchan jazz, bailan, beben alcohol, fuman y usan mucho maquillaje. Es retratada en escena como la inocente criatura, necesitada de protección y cuidado, delicada en sus actos y hasta tal vez un poco boba, la it girl de las películas. En los años 20, las mujeres en Estados Unidos, la gran mayoría se dedicaba solamente al hogar. A su vez, al otro lado de la moneda nos presentan a una mujer como objeto sexual, complaciente, risueña, cosificada. Pola Negri, por ejemplo, actriz polaca del cine mudo. Su postura y sus vestidos gritan deseo, atracción, entretenimiento, anhelo por complacer. El cine se mostró como el aliciente, el pan y el circo de las masas. Podemos oler la primera ola feminista. Después de la Primera Guerra Mundial, el panorama es desolador. Hay pobreza y miseria. Los primeros movimientos feministas que aparecen sobre todo en Europa, en Francia, en Inglaterra y luego en Estados Unidos, culminan con el voto a la mujer que se da en 1920 en Estados Unidos. Madres, hijas y hermanas, las mujeres tienen que batirse por intentar ganar 35 centavos en horas extras. En ese clima, las protagonistas del cambio comienzan a hacerse escuchar. We are fighting for a time in which every little girl born into the world will have an equal chance with her brothers. Never underestimate the power we women have to define our own destinies. We do not want to be lawbreakers. We want to be lawmakers. Rose Schneiderman, Ida Wells, Florence Kelly, Jane Addams, Mary McLeod Bethune, Mother Jones. Carrie Chapman, a quien le tomó 72 años establecer el derecho de la mujer a votar.
Ahora, estamos en medio de la Gran Depresión de los años 30, donde más de 60 millones de personas no encuentran empleo. El negocio del entretenimiento enseña una nueva cara, con sus películas, programas de radios y novelas. Parecen describir una vida de otro planeta. De una realidad aterradora, Hollywood lo maquilla con un cine de fantasía. Es la fábrica de los sueños y con él aparece nuevamente la mujer como la fantasía ideal, donde todo su atractivo recae en su coquetería. Es una mujer distinta a la que vemos en las calles de la Gran Depresión. Nombres como Jean Harlow, Mae West, Greta Garbo e incluso Marlene Dietrich empiezan a sonar y son el referente ideal para entender el estilo marcado de Hollywood después del crack del 29. I'm tired of being a symbol, Chancellor. I long to be a human being. Pelo rubio platino, tez pálida, cejas esculpidas y los labios siempre rojos. Quiero detenerme en un film que llegó a tener 4 adaptaciones a lo largo de la historia y que creo podría servir de guía para entender cómo se ha representado a la mujer en cada época. Hey. I just want to take another look at you. Estamos en 1937. Esther es una mujer dentro de la industria del entretenimiento, atraída por la apariencia encantadora de Hollywood. Es la historia del nacimiento de una nueva estrella. El cine está en auge, y Hollywood cuenta con avances técnicos como el sonido. Y los musicales son ahora una tendencia. La primera versión de A Star is Born se estrena en pantalla como una demostración acertada de la mujer en la industria cinematográfica, con una historia de amor de por medio. Esther, una chica de casa, tiene un sueño: llegar a Hollywood como actriz. Pero se choca con la triste realidad de no poder penetrar en ella. Tras varias audiciones y múltiples intentos, se encuentra con el actor famoso Norman Maine. Enseguida, se enamoran perdidamente y las puertas al mundo de la fama y la actuación se le abren. A lo largo de la historia, yo diría que la mujer ha tenido logros, pero ha tenido logros también afianzadas con grupos masculinos que le han ayudado a incurrir en el campo laboral o en el campo de la política. Como Esther, muchas mujeres han tenido que pelear por un puesto laboral apoyadas por un hombre. En Ecuador, como en Latinoamérica, ha pasado lo mismo. Al comienzo o hace algunos años era muy frecuente que las mujeres sean productoras de las películas de sus parejas. Ese ha sido como el rol, uno de los roles clásicos de la mujer en el cine ecuatoriano. Y que no deja de también ser medio cuestionable. Y todavía los hay, todavía hay ese esquema, ¿no? Fue un poco el esquema de la primera película de Sebastián Cordero. Su pareja era la productora. De regreso a nuestra historia, Esther termina siendo una actriz famosa. Pero, ¿acaso pierde su identidad? Oh, I like that. Say it. Vicky Lester. Say it again. La industria le exige ser Vicky Lester y la condiciona con modelos que definen belleza: pómulos levantados, nariz delgada y rostro angelical. Pretty small mouth, eh? Entre los íconos de la edad de oro del cine durante los años 30 tenemos a Marlene Dietrich. Ella es la famosa femme fatale, un mito erótico. La modelan al gusto de la industria. El director del Expreso de Shanghái en 1932, Sternberg, le enseña a perder peso, maquillarse para ocultar su ancha nariz y marcar sus pómulos, cambiar de peinado y de personalidad. Es la muñeca del cine y sus armas de seducción y deseo son sus piernas y mirada. En el mundo del cine, el tema de la mujer como objeto sexual considero que es uno de los estereotipos que siguen persistiendo y contra los cuales me choca o me extraña que muchas veces las mujeres no protestemos más. ¿Y qué hace un objeto? Atrae. A un objeto lo puedes utilizar, a un objeto le puedes desechar, puedes jugar. Y una cosa es cómo un hombre le ve a la mujer y otra cosa es cómo realmente se siente la mujer. Y obviamente, ¿qué pasa con la mujer en el cine? Tú ves las posturas y los roles que cumplen las mujeres y ¿qué son?
obtienen roles negociables, como por ejemplo los roles de ser madre, de ser esposa, de ser buena persona, de ser trabajadora, o tienes la postura de las mujeres que son objetos, ¿no? O sea, que la prostitución, que las drogas, que los cuerpos, que el sexo. Esa belleza tan sexualizada que en el fondo lo único que revela es que pues que estamos más masculinizadas que nunca, porque lo que se está ofreciendo en la pantalla es aquello que el hombre o los hombres más desearían ver, en el sentido de que es aquello que les atrae de una manera más física y es también una manera muy barata, por así decirlo, de conseguir audiencia, ¿no? Apelando muchas veces a los instintos más primarios del hombre, como puede ser el instinto sexual. Go ahead and stare. I'm not ashamed. Go on, laugh. Get your money's worth. Nobody's going to hurt you. I know you want me to tear my clothes off so as you can look your 50 cents worth. 50 cents for the privilege of staring at a girl the way your wives won't let you. What do you suppose we think of you up here? With your silly smirks your mothers would be ashamed of. What's it for? So as you can go home when the show's over and strut before your wives and sweethearts and play at being the stronger sex for a minute? Y ahí está la idea de cómo las actrices siempre están en esta carrera loquísima de mantener una dieta para tener un peso ideal, de hacerse cirugías para siempre mantenerse en lo mejor posible. Este tipo de cosas que apuntan, ¿no es cierto?, a que la mujer de alguna manera sea esta imagen de una persona que no envejece. I've been on a diet every day since I was 19, which basically means I've been hungry for a decade. Mientras tanto, remitiéndonos a la realidad de la época americana en los años 30, el gobierno estadounidense se hace cargo de ser el nuevo consejero del pueblo. Las mujeres de la casa salen nuevamente a las calles a intentar equilibrar la crisis económica con su incorporación laboral. Poco a poco, la mujer fuerte e independiente comienza a ser aplaudida. I know where I belong. That's where you're going to stay, here with me. Oh, no, you don't own me. Nobody does. My life belongs to me. Tenemos como ejemplo a Amelia Earhart, aviadora y la primera en intentar viajar alrededor del mundo sobre la línea ecuatorial. Hollywood no se queda atrás. Íconos como Katharine Hepburn destacan en la pantalla. Es nombrada la mejor actriz femenina por el American Film Institute y en su recorrido cinematográfico interpreta papeles de mujeres que lucharían por la igualdad de derechos y de género. Y entre ellos, el rol de Jo March, la protagonista del clásico de Louisa May Alcott, Mujercitas, en su primera adaptación al cine. Llegamos a los años 40, y como en tantos otros campos, el cine sufre las consecuencias de una Segunda Guerra Mundial. En la Primera y Segunda Guerra Mundial, la mujer, en vista de que la economía se estaba yendo al suelo por un lado, y por otro lado porque la mayoría de las personas jóvenes se iban a la guerra en Europa o a Japón o en diferentes lugares, las mujeres salen al trabajo laboral, comienzan a trabajar en fábricas, están vinculadas y se convierten de alguna manera en los soportes de la industria de Estados Unidos. Surge el cine propagandista como una llamada a la acción para las mujeres. La película de 1943, Women of Steel, es uno de los ejemplos utilizados. The women of America rallied to the support of their men. These mothers, wives, and sweethearts came to stand shoulder to shoulder with them in almost every capacity. La guerra la trae de nuevo al mundo laboral, sin glamour ni maquillaje, en overoles. La mujer puede servir en labores hasta entonces consideradas como masculinas, pues ellos ahora se alistan para la guerra. Al ser un cine propagandístico, al que tenga una ideología detrás muy fuerte, todo está muy estudiado. Y todo está muy estudiado cómo transmitir ese mensaje. O sea, como para abrir el cerebro de tu espectador y que absorbe y acepte esa ideología. Pero, al finalizar la guerra, eso no es lo que sus maridos esperan. ¿Cuál es su deseo? Volver a un hogar atendido y cuidado por sus mujeres.
Cuando se acaba ya la Segunda Guerra Mundial y los hombres regresan, comienza toda una discusión de las mujeres, de si hacen el mismo trabajo, por qué la mujer ganaba menos que el hombre. Esa es una lucha que todavía de una u otra manera se sigue dando. Se comienzan a cuestionar cosas como la mujer debe estar solamente dedicada al hogar o tiene también actitudes laborales que puede salir del hogar. Ahora la misión propagandista es regresar a la mujer a la casa. Para ello, la psicología de Freud cobra una relevante influencia. Mientras yo estudiaba cine, estudiaba psicología, que yo veía que en la facultad se estudiaba solo Freud, ¿no? Freud, Lacan. Y me acuerdo que me iba enojada de las clases y que todo el tiempo le protestaba a la facultad diciendo, déjenme estudiar en mi casa y riendo los finales, porque estudiar una clase como amparada en Freud, que es alguien que sostuvo que las mujeres que somos limitadas y otro montón de cosas, la verdad es que sigue construyendo una sociedad desigual, ¿no? Con el libro Modern Women, The Lost Sex, sus autoras Ferdinand Landberg y Marina Farnham promocionan el hogar como la única y la mejor opción para la mujer. Abandoning their feminine role has made women unhappy because it has made them frustrated. It has made children unhappy because they do not have maternal love. And it has made their husbands unhappy because they do not have real women as partners. Instead, their wives have become their rivals. Y si esta estrategia no funciona para traerla de vuelta a la casa, intentan convencerla por su físico. La necesidad de su cuidado exterior se convierte en una prioridad. Al fin y al cabo, todas quieren ser una mujer atractiva y de figura adecuada. Es así como acogemos a los años 50, con una mujer de perfecta apariencia y nuevamente dentro del hogar. La mujer de los 50 debe lucir curvas y un cuerpo voluptuoso, caderas redondeadas, piernas largas y tonificadas. El rubio platino sigue en auge. Dentro de este contexto, se estrena la segunda versión de A Star is Born, y la belleza de las actrices sigue siendo una condición. Bueno, pienso que la belleza es un rasgo que siempre ha estado asociado a la mujer, que la historia del arte siempre se ha encargado de reflejarlo y de retratarlo, y que el cine no podía ser menos. En Panamá, los dos actores que trabajan son muy buenos actores, pero también son dos hombres atractivos. Entonces a mí me parecía interesante también trabajar con... O sea, el cine también tiene ese componente, ¿cómo decirlo? Erótico, entre comillas, ¿no? de sentir atracción hacia la gente que ves en la pantalla. No siempre, no es la ley, pero tiene ese componente. Es maravilloso que nos queramos ver bonitas. Siento que dentro de todo el estudio femenino que he hecho, la belleza, el reconocimiento de la belleza, de que tu alrededor sea bello, de decorar, forma parte de las mujeres. Del femenino, incluso de la hembra. Uno ve como los pajaritos, por ejemplo, las hembras cambian de pelaje y todo eso, o sea, forma parte de la misma conquista, del sex appeal, de que sigamos, ¿sabes?, procreándonos como humanidad. Entonces, esta cosita de que te arreglas y te cambia el color, todo, ¿no? Se ve en la naturaleza eso. Pero pienso también que conforme ha ido pasando el tiempo, la belleza de la mujer es uno de los rasgos que sigue persistiendo en su representación, ¿no? Sus protagonistas generalmente son bellas, con una belleza propia, siguiendo el canon de belleza propio de cada tiempo. Pero esa belleza cada vez está más sexualizada. En los siglos medievales tenemos imágenes de mujeres más bien gorditas, esos eran los cánones de belleza. ¿Por qué? Porque estaban relacionados con la alimentación. Es después que va cambiando y que la mujer más bien se vuelve en esto del 60, 90, 60. Entre los íconos del cine destacan la famosa Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, Brigitte Bardot y Betty Page. Cada vez la moda es más atrevida. Ellas son los nuevos cánones de belleza, la envidia de la época y el objeto de deseo de los hombres.
La nueva versión del nacimiento de una estrella nos trae la misma historia con una particularidad. Ahora es un musical. El musical que protagoniza Judy Garland también es una mujer que lo que busca es introducirse en el mundo de los musicales y es ahí donde cobra éxito, en un momento en el que Hollywood estaba triunfando el género musical. Judy Garland interpreta a nuestra protagonista Esther. La historia se desarrolla igual que su predecesora. Esther se enamora del actor famoso Norman, quien le ayuda a conseguir un puesto como actriz destacada, y ambos deciden casarse. Ella gana fama, mientras que Norman, su marido, se ahoga en su propia adicción. Tras su serio alcoholismo, decide quitarse la vida para no sacrificar el talentoso futuro que su mujer está apenas emprendiendo. Ella, destrozada por ese final, decide continuar, porque así lo habría querido él. This is Mrs. Norman Maine. La historia nos revela una nueva cara, la intimidad del sufrimiento de Esther con su marido alcohólico. You don't know what it's like to watch somebody you love just crumble away bit by bit, day by day, in front of your eyes, and stand there helpless because he tries, he does try. But I hate him for failing. I hate me too. I hate me because I failed too. Un sufrimiento que podemos ver reflejado en la vida personal de la actriz Judy Garland. Judy Garland, desde joven, siente la presión de la industria que quiere cuidar a su talentosa actriz con voz incomparable. Para ello, la somete a pastillas que le ayudarán a mantenerse en línea, dormir y despertarse a las horas tempranas que requieren los rodajes cinematográficos. Un problema que desencadena en adicción y luego en su propia muerte en 1969. Este es el lado oscuro de Hollywood, que mientras enseña caras sonrientes y una vida perfecta, por dentro esconde el precio de la fama. A pesar del sufrimiento que muchas actrices viven, su imagen de perfección despierta la idealización de la mujer de la época. Y en los años 50, esto es sinónimo de éxito en el hogar. El matrimonio es su única aspiración. En América, durante 1951, 1 de cada 3 mujeres de 19 años están casadas. A los modelos de perfección y belleza se suman las habilidades necesarias para ser una buena ama de casa. La mujer vuelve definitivamente al hogar. Lucille Ball es uno de los modelos a seguir como esposa y ama de casa. Y luego comercializan esta imagen con las primeras muñecas Barbie. El cine y la industria del entretenimiento muestran lo anhelado por la sociedad, pero ¿reflejan realmente a la mujer de la época? El cine es agente y espejo de la realidad, es decir, es espejo porque refleja aquellas tendencias, modas, maneras de mirar el mundo, la sociedad, por supuesto maneras de mirar a los hombres y mujeres, y al mismo tiempo agente porque nos ofrece modelos de héroes, heroínas, personajes en los cuales inevitablemente nos sentimos proyectados y muchas veces queremos imitarlo. Los años 60 llegan y con ellos la ola revolucionaria del rock y muy próximamente del liberalismo sexual. En los años 60, en donde aparece el movimiento hippie, aparece la idea de que los matrimonios no necesariamente tienen que ser estables, de que el amor tiene que ser universal. Aparecen también las drogas. La mayoría de la juventud fumaba marihuana. Entonces, nuevamente aparece toda esta idea de la mujer es tan inteligente como el hombre. La industria nos muestra a su primera heroína de la televisión, la independiente, capaz de vivir y mantenerse sola, That Girl con Marlo Thomas. Las cosas cambian radicalmente a partir de los años 60. O sea, la mujer ya no está buscando solamente quedarse en la casa. La mujer y el hombre trabajan. La mujer entre a círculos que antes eran de alguna manera vetados para ella. La esposa del presidente John F. Kennedy, Jackie, es el nuevo referente del estilo de la mujer.
Y en las calles, la juventud hippie, pacífica y feminista siembra una revolución estética para la mujer. You're getting stumped! Look at you, Jane! You're a liberated, fearless young woman. 20 years ago, you couldn't have been who you are today. En los 60s, ella luce cuerpo delgado, piernas largas, pelo corto, pestañas postizas, delineador grueso y, por supuesto, la minifalda. Los modelos referentes son Twiggy o Audrey Hepburn. Y mientras que las jóvenes quieren parecerse a Hepburn, los hombres sueñan con mujeres con curvas como Sophia Loren, Ursula Andress o Raquel Welch, que se convierten en mitos eróticos de la década. Los grandes cambios que se han producido en el cine a partir también de los años 60, cuando se hacen más visibles en la gran pantalla temas como por ejemplo el sexo, las drogas, la violencia de una manera muy descarnada, han hecho también que el cuerpo de la mujer haya sido presentado de una manera también mucho más descarnada y de una manera muchísimo más erotizada. ¿Por qué digo yo que banalizar la sexualidad no favorece a la mujer? Porque cuando está desvinculado del amor y de la procreación, en definitiva, lo que hace es que permite que el varón se quede sin responsabilidades. La mujer norteamericana en los 60s vive la partida de sus maridos, hijos, hermanos y padres a la guerra. Sufre su partida y más aún sus muertes. Con el asesinato del presidente John F. Kennedy, su esposa Jackie retrata el dolor causado por la violencia. Y eso cambia a la mujer americana. Y empieza a luchar por ideales como el deseo de parar una guerra o ideales de empoderamiento. Durante los años 60 empezaron a haber papeles de mujeres más fuertes. Ahí es que vemos a mujeres que son como detectives, mujeres que son superheroínas o media villanas o que tienen su proceso de transformación. Godard siempre utiliza mujeres reales, mujeres que tienen problemas de decisiones, mujeres que tienen sus problemas, tiene sentimientos, tiene un arco de transformación que es muy elaborado. Llegan los 70s. Nos encontramos con una actriz que inspira y grita con sus acciones deseos de paz. Ella es Jane Fonda. Con su activismo arriesga su reputación. El pueblo incluso llega a llamarla antiamericana. I didn't cry for the Vietnamese, I cried for the Americans. Because although the bombs are falling on Vietnam, it's an American tragedy. The tragedy is ours, and it's going to take the American people many, many years to undo the damage and to wipe off the blight that has been put on our flag and our country by the likes of Mr. Nixon. La juventud sale a las calles y en sus carteles lleva temas álgidos, revolucionarios. Es bien difícil definir el feminismo como tal, porque hay miles de corrientes. En los 60s, en los 70s, 80s, cuando ya aparece la segunda ola del feminismo, que también es europea y estadounidense, en la idea de un feminismo más individualizado, igualitario, si es que se puede llamar así, que la mujer también debe participar en la vida laboral, en la vida política. Pues hay la tercera ola del feminismo con intereses que se consideran particularmente femeninos, como por ejemplo el aborto, temas que son extremadamente controversiales tanto para diferentes tendencias políticas. Esa es la lucha que tienen ahora muchos de los grupos feministas, y no estoy diciendo que son todos. Hay otros grupos feministas que están hablando de la protección a la familia, de la protección de los valores tradicionales. Hay otros grupos con un discurso feminista en contra, por ejemplo, de la violencia hacia la mujer, de la discriminación, tanto a nivel racial, a nivel de las clases sociales, a nivel de educación. La feminista y activista de los derechos de la mujer, Gloria Steinem, lidera grupos de mujeres que salen a marchar. Gloria says we need to unlearn the status quo. Oh, so you're on a first-name basis now? You know what, Mom? If you want to sit around with your students and talk about how shitty it is to be a girl, language. Don't pretend it's a movement, okay? It's not a movement if everyone's just sitting. Lo hacen también Susan Brown Miller y Kate Millett. Con la revolución empezada en los 60s,
la mujer recobra fuerza en este periodo. Y en 1975, la ONU lo declara el Año Internacional de la Mujer. La televisión se convierte en el rival principal del cine, por lo que se explota el superespectáculo en pantalla. La industria del entretenimiento vive un nuevo auge. Temas tales como la diferencia sexual, la representación y la visualización de la mujer son el foco cinematográfico de la época. Bueno, pienso que las películas actuales siguen un patrón a la hora de reflejar el personaje femenino. Un patrón que es el propio de nuestra época y que es el que hemos heredado como mujeres de los cambios que se han producido en el siglo XX, un siglo en el que también ha sido el gran siglo de la mujer, un siglo en el que la mujer se ha igualado al hombre en derechos, en libertades, y un siglo también en el que la revolución sexual de los años 60 ha dejado una grandísima impronta. Es un cine sin barreras, más atrevido, donde se cuestiona la belleza física de la mujer y se abordan temas feministas, de violencia, revolución sexual y de paz. Todo esto ha marcado de una manera muy profunda la imagen o cómo se está representando a la mujer en el cine contemporáneo. Yo digo que se ha pasado de un feminismo de la diferencia a un feminismo de la igualdad. La mujer siempre ha sido valorada, siempre ha sido valorada. Y en el cine siempre ha tenido un protagonismo, siempre ha tenido un papel, siempre ha tenido un lugar como heroína. Sin embargo, su papel como heroína era diferente, tenía unas diferencias muy sensibles y muy marcadas respecto al papel que representaba el hombre. ¿Por qué? Pues porque somos diferentes. Aunque iguales en derechos y libertades, somos diferentes en tantísimas otras cosas. En la forma biológica, en la forma como se comporta nuestro cerebro, la forma como los pensamientos son construidos, son muy diferentes. Entonces, si logras tú complementar el trabajo del uno con el otro, estás sacando lo mejor de cada uno de ellos y logras conseguir algo, yo diría que rozaría la perfección. La mujer tiene un gran alcance, es exitosa y lo demuestra. Aquellas que levantan su voz son una motivación para las demás, que por ahora son solamente espectadoras del cambio. El valor que veo en la mujer es que es un potente agente humanizador. Esto para mí no significa que la mujer tiene que estar en el hogar. Eso lo hará si quiere, pero sí creo que tiene como esa potencialidad de hacerse cargo de quien tiene a su alrededor siempre. Si es líder de una empresa, la mujer tiene la potencialidad de hacerse cargo de empleados, clientes, trabajadores. Si es presidenta de un país, tiene la potencialidad de pensar en sus políticos, en sus ciudadanos, en sus inmigrados. I'm the candidate of the people of America. Shirley Chisholm, la primera afroamericana electa para el Congreso de los Estados Unidos. Janet Guthrie, como la primera mujer en correr la Indianapolis 500 y Dayton 500 en 1977. Billie Jean King, una de las jugadoras más grandes del tenis y deportistas de toda la historia. Barbara Jill Walters, periodista y autora pionera del periodismo televisivo femenino. Rosalind Yalow, ganadora del Premio Nobel de Medicina por descubrir cómo se puede medir la insulina en la sangre. Indira Gandhi, la única mujer que ha tenido el puesto de primer ministra en India. Con ellas, tantas otras. La mujer creo que aporta una riqueza, un colorido, unos sentimientos, una apertura al misterio, una especial conexión con Dios, un compromiso con la vida que da colorido y el arte lo puede captar y luego expresar en sus manifestaciones más diversas. La feminidad vuelve en los 70s con la coqueta melena de Farrah Fawcett, uno de los ángeles de Charlie, o con la italiana Ornella Muti o Silvia Cristel. Y las mujeres quieren lucir pelo suelto, corto o largo, cuerpo delgado y tonificado, un bronceado, cejas dibujadas naturalmente, sombras coloridas y pantalones acampanados. Surge el estilo hippie y el folk y tribus urbanas como los punks y los rockers. Nos encontramos ante una nueva incursión al cine. Se crea el cine femenino y feminista. Y en junio de 1972 se da inicio al Festival Internacional de Películas para Mujeres, donde la mujer se aproxima al cine independiente, experimental y documental. Los nuevos cines en los que las mujeres, digamos que hay más mujeres detrás de cámaras, buscan como que al final lo mismo que todos los cineastas, buscan tener una voz y transmitir una voz a partir de su arte. Yo me crié con una mujer que tenía muy claro que vivíamos en un mundo desigual y que me preparó
digamos, ¿no? Por eso mi productora se llama Inocencia Cero, porque mi mamá siempre me decía, vos en tu carrera Inocencia Cero, siempre sola y en el centro, digo, como diciendo, armá pareja, armá compañeros, compañeres, lo que vos quieras, pero en tu carrera, digo, pase lo que pase, porque el amor se puede ir, la abundancia se puede ir, pero nadie te puede quitar lo que sabes. Cada vez más hay más directoras de cine y de televisión, lo cual me parece fantástico a nivel mundial, ¿no? Y se están empezando a contar historias que las mujeres no giran alrededor de los hombres, porque eso también es lo que se ve, no es como, ay, sí, hay muchos personajes femeninos, pero toda su vida gira alrededor de lo otro, o sea, es como, ¿y ella qué? ¿Y su propio universo interno qué? Se quiere construir una estética propia y romper así con la representación de la mujer como eje de placer visual del espectador masculino. Apuestan por un cine que intervenga a favor de las mujeres. Buscan un cambio en la ideología que permita al género femenino hablar por sí mismo. Bueno, evidentemente hombres y mujeres tenemos sensibilidades distintas, tenemos miradas distintas, pero muchas veces esto no depende tanto si somos hombre o mujer, sino del tipo de persona que seamos, de la profundidad que alcance nuestra mirada, de la profundidad y de la sensibilidad que hayamos sido capaces de desarrollar. Hay hombres, directores de cine excelentes, con una sensibilidad fabulosa, maravillosa, que son capaces de retratar el alma humana pues como muy pocos han sido capaces, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en John Ford, uno de los directores a los que más admiro, y pienso que sus retratos de hombres y mujeres son excelentes. Te diría también, por ejemplo, que Greta Gerwig, que es una directora contemporánea, que en mi opinión está consiguiendo transmitir una mirada femenina porque está atendiendo a los problemas de la mujer contemporánea, como pueden ser las relaciones entre amigas, las relaciones entre hombre y mujer, las relaciones entre madre e hija, de una manera muy acertada y que pienso que muy acorde también con la condición femenina. Vemos un cine diferente. Los musicales pierden fuerza en la pantalla y el rock es parte de la cultura americana. La versión de A Star is Born en 1976 nos cuenta la misma historia. John Norman Howard se enamora de Esther Hoffman tras escucharla cantar en un bar. John insiste en dar a conocer su talento y convertirla en una estrella. Entonces, si es la misma historia, ¿por qué hacer otro remake? Digo siempre que el cine es el gran contador de historias del siglo XX y del siglo XXI, pero llevamos contándonos historias siglos, y las historias, las leyendas, han ido pasando de generación en generación. Y ese cuéntame otra vez esa historia, que es universal, porque me está hablando de valores universales. No, cuéntame otra vez la historia de Caperucita Roja, cuéntame otra vez la historia de Cenicienta, cuéntame otra vez la historia de La Bella y la Bestia, cuéntame otra vez cuantísimas veces, ¿no? Queremos que nos vuelvan a contar las mismas historias. ¿Por qué? Porque son valiosas, son universales, siguen teniendo un valor a lo largo del tiempo, no caducan. Estas son las grandes historias. La nueva Esther es un reflejo de la mujer de esta época. Se presenta como una mujer joven, divorciada, segura e independiente. De hecho, es la única Esther entre las demás adaptaciones que no sufre complejos por su físico ni historia personal, y no se deja convertir en un producto de la industria. La actriz que representa a Esther, Barbara Streisand, por su parte, toma un rol activo durante el rodaje. Sus propuestas son escuchadas e incluso ella es quien dirige su propio vestuario. Por otro lado, ya no es una historia de Hollywood. Nos metemos en las entrañas de la cultura pop. Vemos cómo es la industria de la música en los 70s. Vivimos más de cerca la historia de John Norman con su adicción a las drogas y su autodestrucción. Esto invita al espectador a empatizar más con el personaje y con la historia en sí. Hablamos de un cine más personal. En el caso de las obras artísticas, sobre todo si queremos verlo con un poco de perspectiva histórica, ha tenido ese papel de reflejo de la realidad, pero luego eso también evoluciona y empieza a tener más importancia la expresión personal del artista. Los años han pasado y estamos en la primera década del nuevo siglo, el siglo XXI. Y las secuelas de las décadas pasadas se hacen notar por sus propios actos. Vemos a mujeres icónicas que han marcado grandes diferencias alrededor del mundo, activistas, políticas, actrices, directoras, madres, hijas, consejeras, mujeres que con su paso lideran generaciones.
Con su esencia de mujeres preocupadas por su entorno, dejan un legado distinto. Escribí un libro que intenta poner en diálogo el siglo en el que vivimos, tan lleno de desafíos, que presenta, ¿no? Pues por una parte posibilidades, retos, confusiones. Este siglo, ponerlo en diálogo con la mujer de hoy, que también estaba como con una nueva posición en la sociedad, tironeada entre el trabajo y la familia, a veces confusa con su propia identidad y su papel. Mi idea principal no hubiera sido quizá hacerlo solo para mujeres, porque los desafíos son para hombres y mujeres de nuestro siglo, pero como la editorial quería ese matiz, pues me pareció muy bien y por eso escribí así, Mujeres Brújula, con algún hombre brújula también, inevitablemente tenía que ser. Los roles han cambiado. Muchos de nosotros crecimos en ambientes donde tanto los derechos de los hombres y de las mujeres han sido y son igualmente reconocidos. Ahora tenemos mujeres que están dentro del campo de, qué sé yo, de la aviación, son astronautas, son mujeres que lideran laboratorios químicos, biológicos. Al mismo tiempo, en los últimos años en el Ecuador ha habido un gran crecimiento del cine hecho por mujeres, como Tania Hermida, pienso en Ana Cristina Barragán también, que hizo una película muy exitosa, Alba, la deben conocer, a Gabriela Calvache, está de las recientes, está también Yanara Guayasamín, está Viviana Cordero, en fin, hay varios nombres de mujeres que han dirigido una o dos películas en los últimos años. Incluso hay un caso muy interesante que es el caso de Mónica Vázquez, que fue la primera directora ecuatoriana. Que en los roles de mando tiene que haber mirada de mujer, digo. Es como, son batallas que hay que dar, ¿viste? Y tal vez, bueno, algún rol que yo quiero que esté un varón, lo hago, pero lo hago porque quiero hacer profesional, más que, digo, mucha gente me dice, bueno, pero no hay que mirar desde el género. Sí hay que mirar desde el género. Porque si vos siempre tenés una película donde tenés 80% varones, eso te va a afectar en la mirada. Centrándonos en el 2018, nos encontramos con la reciente producción de Cooper en su incursión al último de los remakes de A Star is Born. Ali, la nueva Esther, se presenta en cabarets de travestis. El libertinaje sembrado en los 70s está germinando en el pensamiento contemporáneo. Jackson Norman la encuentra cantando, y nuevamente somos testigos del flechazo. Cada vez nos adentramos más en la historia personal de Jack. Lo conocemos en todas sus facetas. Su sencillez al conocer a Ali, la euforia y el sentirse completo cantando junto a ella. Tiene una historia detrás, vínculos fuertes que lo han llevado hacia donde está. Lo conocemos también en sus caídas. Somos partícipes de su sufrimiento y vivimos con él su rehabilitación y luego su última caída. Empatizamos con él. Y esto tiene un nombre: la era del antihéroe. Personaje que, aunque desempeña las funciones narrativas propias del héroe tradicional, difiere en su apariencia y valores. Pasado el apogeo del héroe en el cine, viene una era de compasión por el villano. La empatía hacia las minorías afluye y el cine nos muestra un nuevo background: la historia escondida del villano, quien se muestra como víctima de su pasado. Jack confía en Ali para que canten en su concierto. Ha nacido una nueva estrella. Ali, por su parte, es tímida e insegura. Se la retrata sin un apellido y sin maquillaje. Nos la enseñan desde su esencia. Ella es quien nos importa. Es la mujer de nuestra era. Claramente, el retrato de Ali, Esther en las otras versiones, varía de acuerdo a su época. La película Ha nacido una estrella, en las distintas versiones, que hay 4, no estamos hablando de un género de aventuras, estamos hablando de un género un poquito más intimista, un drama. Creo que cada una de estas películas ha buscado reflejar y representar a la mujer de su tiempo. En este caso, la última de ellas es Lady Gaga. Todos cuando vemos esta versión de esta peli, de alguna manera vemos que está Lady Gaga. Es imposible como no omitir esa información. Y Lady Gaga es una mujer que batalló muchísimo su lugar de poder, que es una empresaria, que sufrió muchísimo los avatares de su carrera.
I decided today I wanted to take the power back. Today I wear the pants. Today I wear the suit. In an age when I can barely watch the news, aghast at the unjust men and some women, quite frankly, that I see running this country. I had a revelation that I had to be empowered to be myself today more than ever, to resist the standards of Hollywood. Y todo esto es importante porque de nuevo reafirma la teoría de que el cine está hablando siempre del presente. No se ve en la película, pero es claro ver que la historia de ella es una historia súper fuerte porque fue una persona completamente criticada y juzgada por su apariencia, por su forma de ser. No es que tuvo una infancia o una adolescencia en donde ella pudo tener una autoestima, un entorno social saludable. Y obviamente esos estereotipos, esos prejuicios, esos encasillamientos te van a topar al lado inseguro. Porque el entorno, o sea, más allá de la autoaceptación que puede tener uno también quiere sentirse aceptado por el entorno, ¿no? Y tal como las demás, Ali se deja diseñar por una industria que la quiere vender. Sí, un día estarás hecho un desastre, otro día no, whatever. Pero siento que no se trata como de, le digo no a la belleza, yo qué sé. Ya, siento que no se trata por ahí, siento que igual ese es un approach como bastante limitado y que no te invita a, pues eso, apreciar la belleza de ser un ser humano, la belleza de la naturaleza, en fin. Con eso como preámbulo. Sí creo que hay una presión por, no creo que sea una cuestión ecuatoriana, creo que es una cuestión global, por cumplir ciertos cánones de belleza. Entonces, ¿quién es la sociedad? ¿Quién nos pone bajo esta presión? Si es que tú me podrías contar alguna tendencia de la moda del siglo XXI. Como que Fulgente ahora utiliza pantalones rotos. Las cejas grandes, pobladas, ojos grandes. Ya no te importa el que dirán, me pongo una falda. No sé, creo que buscan ser muy independientes. Veo que utilizan buperas y así. Como que eso ya no hay ese tabú de que tápate, también como que ya no hay esa reserva de la mujer. No solo queremos destacar en como que la belleza o en lo físico, sino como que en la inteligencia, en las capacidades, aptitudes. El final trágico les aguarda a ambos. Ella está dispuesta a renunciar, a dejar su fama y estrellato por amor a Jack. Él no quiere sacrificar el éxito de Ali con su adicción y recaídas. ¿Y cuál es la decisión final? Give it up for my husband, Jackson! Siempre es como una batalla con la dramaturgia. Siempre me cuesta un poco pensar en esta historia donde de alguna manera aparece siempre el sacrificio como proceso de realización y que vuelve a reflejar como de alguna manera que, bueno, que las mujeres que triunfan te pagan un precio caro, ¿viste? Le puede pasar a ella como le pasó a él. A la final, si nosotros nos centramos en todas las mujeres que tienen que dejar de lado la parte profesional por dedicarse a su vida personal, son muchos los casos. Pero si nosotros nos damos cuenta o somos capaces de abrir un poco más nuestra mente y ver qué es lo que está pasando con el hombre, pasa exactamente lo mismo. Te puedo decir yo, desde mi parte personal, yo era un tipo súper deportista, te estoy hablando de 5, 6, 7 veces a la semana, y desde que soy padre de familia y estoy casado, bajo a una vez a la semana, y eso es una decisión personal por hacerle bien a tu familia. Ahora lo importante de pensar ahí es qué es lo que realmente te hace feliz. And you should be an actress and you should have a life on the stage. Just because my dreams are different than yours doesn't mean they're unimportant. I want a home.
and a family, and I'm willing to work and struggle, but I want to do it with. Bueno, me parece que la película refleja bastante bien la necesidad que tienen uno de otro, de cómo ella adquiere la fama y el impulso gracias a él, y de cómo él también podría alcanzar el apoyo que necesita para salir de sus problemas gracias a ella. El cine es el reflejo de la mujer de su época, cada una con características diferentes, propias de su era, marcando rumbos distintos, liderando naciones, hogares y sueños, enriquece con su encanto, a su manera. Hay algo que permanece intacto, ajeno a la época, su esencia. Pueden cambiar los tiempos, puede haber nuevos alzamientos, cambios históricos, diversas ideologías, pero lo que nunca va a cambiar es quién es ella.